Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.2. Esta vez son identidades trigonométricas de los ángulos θ más 180 grados, θ menos 180 grados y 90 grados más θ. Acá nos pide que vamos a hacer la demostración siguiente. Demostrar que el coseno de θ más 180 grados es igual al menos coseno de θ. Que el seno de θ más 180 grados es igual al menos seno de θ. También que el coseno de θ menos 180 grados también es igual al menos coseno de θ. Y que el seno de θ menos 180 grados es igual también al menos seno de θ. También que el coseno de 90 grados más θ es igual al menos seno de θ. Y que el seno de 90 grados más θ es igual al coseno de θ. Básicamente estas demostraciones se hacen siempre con puntos de simetría. Vamos a estudiar la demostración A únicamente, o el número 1. Si tomemos como A, B las coordenadas del punto P, se nos forma el segmento P y cuyas coordenadas es coseno de θ, seno de θ. ¿Estamos? Y se forma un ángulo θ con el eje X. Ahora bien, las coordenadas del otro punto P, que sería θ más 180 grados, obviamente quedaría acá. A ese le vamos a llamar punto P', 180 grados más este mismo ángulo θ. Pero recordemos que en este caso, ¿sí?, como la simetría es respecto al origen, el seno y el coseno acá son negativos. Entonces las coordenadas de P no serían, de P' no serían coseno de θ, seno de θ, sería menos coseno de θ, menos seno de θ. ¿Estamos? Pero P' forma el ángulo θ más 180 grados, nos dice ahí con el eje X, por lo que las coordenadas de P' serían, ¿verdad?, que coseno del ángulo θ más los 180 grados que le sumé, el seno de θ más los 180 grados que también le sumamos, ¿verdad? Al comparar la 1 con la 2, se llega a la conclusión de que esta misma coordenada, que es coseno de θ más 180, es la misma coordenada de menos coseno de θ. Y que seno de θ más 180 grados es la misma coordenada que menos seno de θ. De manera similar se demuestran las otras dos. Ahí las podemos estudiar en nuestra casita. Y ahora vamos a irnos directamente a la conclusión. Estas son otras identidades que también tenemos que manejar junto con las de la clase anterior, que fue la 1.1. Dice que para cualquier ángulo θ se va a cumplir lo siguiente: que el coseno de θ más 180 grados es igual al menos coseno de θ para cualquier ángulo θ, ¿verdad? Que el seno de θ más 180 es igual al menos seno de ese ángulo θ. Que el coseno de θ menos 180 grados es igual al menos coseno de ese mismo ángulo θ. Que el seno de θ menos 180 grados es igual al menos seno de ese ángulo θ. Que el coseno de 90 grados más θ es igual al menos seno de θ. Que el seno de 90 grados más θ es igual al coseno de θ. Además se va a cumplir las siguientes identidades para la tangente: que la tangente de θ más 180 grados es igual a la tangente de θ, que la tangente de θ menos 180 grados es igual a la tangente de θ, y que la tangente de 90 grados más θ es igual a menos 1 sobre la tangente de θ. Estas son otras razones que nosotros tenemos que, otras identidades trigonométricas que nosotros tenemos que manejar para poder resolver algunos problemas. Entonces yo creo que con la A, B, C y D no nos vamos a complicar. Miren, ya sea que el coseno le esté sumando a θ 180 o se lo esté restando, eso es igual al coseno negativo del ángulo θ. Lo mismo sucede con el seno. Ya sea que le esté sumando o restando 180, se obtiene menos seno del ángulo θ. Y con el E y la F, si estamos trabajando con el coseno de 90 más θ, eso es igual al menos seno de θ. ¿Estamos? Se cambia la razón del coseno por el seno y es negativo. Y si estamos trabajando con la del seno de 90 grados más θ, se cambia por el coseno de θ, pero esta vez positivo. ¿Estamos? Vamos a resolver el ejemplo que ahí nos dan. Nos dice que representemos cada razón siempre en términos de un ángulo θ. Pero ahora ese ángulo θ va a ser siempre mayor o igual a 0 grados y menor que 90 grados. Lo primero que ahora tenemos que hacer es pensar nosotros cómo nosotros podemos descomponer ese 200 grados. ¿Cómo podemos descomponer nosotros 200 grados? Jugando con los datos de las razones trigonométricas, de las identidades trigonométricas.
Por ejemplo, ese coseno yo lo puedo trabajar con teta más 180. ¿Cómo puedo hacer entonces? Recordemos que 200 grados yo lo puedo descomponer como 20 grados más 180 grados, ¿sí o no? Por supuesto, ¿verdad? Entonces el coseno de 200 grados es lo mismo que tener el coseno de 20 grados más 180, y estoy hablando del mismo ángulo de 200. Entonces básicamente aplico la identidad A, que si tengo un coseno de teta más 180, eso equivale a tener el menos coseno de teta. Entonces aquí esto equivale a tener a menos el coseno de teta, y teta para mí es 20 grados. Y esa sería mi respuesta. ¿Cómo sé que lo que hice está correcto? Vamos a la calculadora, coloquemos coseno de 200, nos va a dar ese valor. Ahora coloquemos menos coseno de 20, menos coseno de 20 grados. Y si nos fijamos, obtenemos el mismo valor. Coseno de 200 es igual al menos coseno de 20 grados. Entonces mi respuesta está correcta. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vale. Ahora muy bien. Vamos a hacer el mismo proceso con el seno de 130 grados. Pensemos el 130, ¿cómo lo puedo obtener yo? No le puedo sumar 180, ¿verdad? Porque a un ángulo, porque entonces se pasa. Pero sí lo puedo trabajar con un ángulo de 90 grados. Sí, ¿verdad? Entonces sí se puede. Yo puedo decir que 130 grados yo lo puedo trabajar como 90 grados más. Para llegar a 130 me hacen falta 40 grados. Lo que significa que seno de 130 grados es lo mismo que tener seno de 90 grados más 40 grados. Y eso equivale a tener, de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos, que el seno de 90 más un ángulo teta es igual al coseno de ese ángulo teta. Por lo tanto acá sería igual al coseno de 40 grados. Porque lo que me interesa es que el ángulo esté entre 0 y 90 grados. Y acá ya lo hice. ¿Cómo sé que eso está bueno? Simplemente coloco seno de 130 y me va a dar esa respuesta. Ahora coloquemos coseno de 40 y vamos a ver si obtenemos la misma respuesta. Y efectivamente eso es así. Vale, vamos a trabajar el último. La tangente de 250 grados. Yo puedo hacer el mismo proceso. Puedo descomponer los 250 grados. Los puedo descomponer en 180 grados más otro ángulo que para este caso sería de 70 grados. Entonces el tener la tangente de 250 grados es lo mismo que aplicar la propiedad G, donde tenemos un ángulo teta más 180 grados. Entonces si tengo tangente de 250 lo puedo escribir como la tangente de 70 grados más 180 grados. Y eso equivale a tener la tangente del ángulo teta, que sería 70 grados. ¿Y como yo sé que está correcto? En la calculadora podemos escribir tangente de 250 y ahora escribimos tangente de 70 y podemos ver que el resultado es el mismo. Básicamente con los problemas que ustedes van a hacer es el mismo procedimiento. Por ejemplo, para escribir los 100 grados, recordemos que yo lo puedo trabajar como teta menos 180 grados, y aunque me quede un ángulo negativo, ya trabajamos en la clase pasada también con ángulos negativos. El literal B yo lo puedo descomponer ese 215 como un ángulo teta más 180 grados, de tal manera que sumen 215. Lo mismo tendría que hacer con el coseno de 160 y con los otros tres restantes, de manera de descomponerlos. Y por último podemos comprobar siempre en la calculadora las respuestas a las que hemos llegado.